Y bienvenidos una semana más, esta semana con gripe, a un directo de miércoles de La Vida es Bella. Estoy con una voz que parece que he resucitado entre los muertos y con los ojos tirando a medio llorosos y un pelín con un pelín de fiebre. O sea, que estoy en la mierda, vamos. Lo digo porque la gente no me empieza a decir, estás medio llorando o estás sudando mucho. No, se llama fiebre, señores. Hoy tenemos a una invitada muy especial con nosotros. Ella es Valeria Puga, sommelier. Y ahora le vamos a dar paso por aquí. Hola Luisillo, que veo que te estás conectando por aquí. Tengo que pasar a verte a comprarte vino, por cierto. La semana que viene te veo. Si no estás de vacaciones, que siempre estás de vacaciones. Y nada, vamos a darle paso a Valeria, que me pida la petición. Y empezamos el directillo. ¿Qué tal estáis todos? ¿Qué tal se os está dando la semana? La semana próxima también tendremos un invitado bastante guay. Ya lo revelamos en alguna de las historias que subimos estas semanas anteriores. Lo reveló él también en el podcast que él hace. Y nada, voy a decirle a Valeria que me pida la petición. No os miento cuando os digo que ahora mismo mi más mejor amigo es este. O sea, estoy totalmente out para poder catar un vino hoy mismo. Hola José María, ¿qué tal? Hola Valeria, por aquí ya empieza a entrar. Ahora que me lance petición. Darme un segundito. El directo tiene estas cosas, chicos, ya lo sabéis. Joder, vaya cara llevo hoy. Madre mía. ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues bien, ya le estaba diciendo a la peña que un poco jodido que mi mejor amigo ahora mismo es el Vipa Porux y que no estoy preparado ahora mismo para catar un vino del trancazo que llevo, pero quitando eso, todo. Excelente, excelente. Sí, aquí también yo también estoy con un poquito de gripe, un poco de malestar, pero ahí vamos. Es la época, ¿no? Es la que toca. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿quién es Valeria Cruz? Bueno, Valeria Puga Cruz. Ajá, bueno, Valeria, a ver qué te puedo contar. Yo soy de Ecuador, estoy a punto de cumplir 32 años y ya más de 7 años dedicada al tema de vinos. Realmente súper afortunada de haber encontrado mi pasión en este mundo tan lindo que es el del vino. ¿Qué te puedo contar? Bueno, me gradué como ingeniera en alimentos hace varios años y por ahí pues empezó un poquito este interés de aprender la parte sensorial y siempre hablábamos sobre este tema de los catadores de vinos y su paladar y tal, pero yo no tenía ni la menor idea de cómo tú te haces catador de vinos. Entonces de ahí surgió la sugerencia de un ex jefe mío que me dijo, mira, yo sé que a ti te gustan estas cosas, ¿por qué no sigues una certificación de sommelier? Y yo no tenía idea en un inicio que era ser un No sabías sommelier ni a porque qué se dedicaba, ¿no? ni, Sabías ni que tenía siquiera algo que ver con el eso, vino. ni siquiera eso. Porque aquí en Ecuador no tenemos como mucha cultura de vinos, de servicio, o bueno, eso pasaba en ese tiempo, ahora ya muchísimo más. Pero no tenía ni la menor idea, entonces dije como, ok, voy a ver de qué se trata, voy a ver el pensum, y el pensum era maravilloso. Y pues ahí estaba en esta disyuntiva de, o me voy a una maestría, justamente pensaba en España, a una maestría en España direccionada a tecnología en alimentos, o me quedo acá estudiando 2 años de esta certificación y pues ya sabrás la respuesta. Me quedé estudiando. Y viendo que no estás aquí. Exactamente. Así que bueno, ahí lo aproveché, me encantó. Ninguna maestría me daba lo que me daba esta certificación, porque más allá del vino, estudiamos también otro tipo de bebidas, todo lo que son destilados, Sí, cervezas, aguas, té, cacao, lo que es el tema de sí, chocolate, que sí, aquí son grandes todo, sí. productores, Yo recuerdo café, olive. cuando estudiaba sumillería también, hace años, al principio crees que solo vas a estudiar sobre vinos y cuando te llega el profesor que te da la clase de cata de aguas, te vuelves loco, dices, pero ¿esto qué es? Pero sí, sí, lo pruebas todo absolutamente.
Oye, pues muy bien, Valeria. Y normalmente, ¿a qué sueles dedicarte? ¿Estás como sommelier en algún restaurante o...? Cuéntame. No, sabes que actualmente trabajo independiente Ujú. y pues, siempre fui direccionada a eso, realmente, porque como te contaba, aquí no Sí, tenemos tanto este tema de la cultura del vino. del servicio, entonces encuentras muchas posiciones abiertas para sommeliers en restaurantes. Vale. Ahora cada vez más se va abriendo el campo. Ahora igual en todas las empresas importadoras cada vez más requieren de un sommelier Ujú. y alguien que esté a cargo de la línea de vinos. Entonces eso es algo muy interesante, algo que hace 3 años no Ya, pasaba. Y son muy contados con las manos los restaurantes que cuentan en sí con la posición de un sommelier. sí, yo Entonces sí es un poco creo que complejo. sí, es como el principio de la profesionalización, ¿no? Del trabajo de sommelier como tal. Es complicado, ¿no? Porque yo recuerdo los primeros años míos en Macro, que yo era reponedor. Es cierto que Macro era la diferencia con la competencia porque tenía gente que estudiaba sobre vinos y que se interesaba en saber más sobre vinos y a las que formaba para diferenciarse de la competencia y que vinieran a comprarnos el vino a nosotros y no al resto, ¿no? Y eso marcó la diferencia durante un mogollón de años. Luego el resto se puso las pilas, ¿no? Y cada uno pues, fue Claro, haciendo. y la asesoría que tú puedes dar como sommelier a un negocio, porque tú no vas de lleno a las ventas. A ti no te interesa solamente marcar números e índices, sino Claro, siempre tratas de conectar, por ejemplo, si atiendes un negocio de un restaurante desde la parte de un importador, tú tratas siempre de conectar la parte gastronómica y de la experiencia que se va a llevar el cliente, claro. que es que tal vez el cuerpo de ventas no lo va a hacer si no tiene un conocimiento previo de vinos. No, y además también consigues de esa manera fidelizar al cliente si las recomendaciones que tú le vas dando y vas sabiendo cada vez más sus gustos cuadran y dices, ostras, esta persona confía en mí, sabe lo que me gusta y me va a dar algo que me va a servir, ¿no? Exactamente. Oye, pues muy... Pues sí, Sí, entonces en todos estos años he trabajado en diferentes posiciones, ya sea en ventas, ya sea un poco más experiencial, de eventos, y pues ahora estoy trabajando actualmente para diferentes marcas y es algo bonito porque me gusta todo este tema de la comunicación. Empecé a hacer todo este contenido de redes sociales simplemente para compartir esto que me estaba encantando del mundo del vino y pues empecé a ver que tenía mucha acogida, que la gente preguntaba más y se interesaba y dije, bueno, voy a empezar a hacer una página un poco más grande y así es como nace Vino Mood, y que es poco a esta poco fue comunidad creciendo. de amantes del vino y es realmente muy bonito tener ese contacto con gente que tal vez no sabe mucho de vinos, pero que tienes ¿Qué tienes interés interés? y le Ujú. gusta el contenido y todo ese tema. Entonces, eso es lo que te puedo contar un poquito. Muy bien, Valeria, me gusta mucho la manera de tus inicios porque me recuerda mucho a como cuando empezó La vida es bella hace unos años y fue un poco del estilo, ¿no? De cuando te pones a estudiar a esto es más vocación o hobby que otra cosa porque es súper desconocido y luego te engancha, te atrapa y ya no puedes salir de ahí y ya solo quieres más, ¿no? Eh, si quieres, vamos a empezar. ¿Qué tal las preguntas? ¿Las pudiste ver? Sí, 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 Está ready. Vale, feliz. perfecto. Pues vamos a empezar con ellas y vamos a empezar con la primera. Si el vino fuera una película, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que más que película lo identifico con esta nueva serie, no sé si la has visto en Apple TV, Drops of God, Ujú. que me parece espectacular la serie y más que nada lo que me impactó es que, bueno, tal vez ahí puedo estar haciendo un poquito de spoiler, pero es de una chica que realmente no tiene ninguna formación en sí, como sommelier, como enóloga, ninguna de estas posiciones, y pues termina descubriendo que tiene un talento innato ahí para todos los sentidos y algo que me encanta es cómo conectan las memorias, cómo ella conecta las memorias con diferentes aromas y creo que eso es el vino. Sí, ¿cómo, Más allá, cómo de, guarda esos registros olfativos? hay mucha teoría detrás del vino, que el ejemplo de los libros que tengo de vinos y muchos más por ahí guardados. Pero es este tema que tú puedes, en el momento que tú abres una botella de vino, de vino, te puedes conectar con incluso diferentes partes del mundo, sentir el terroir de La Rioja,
sentir el terroir de alguna región de Francia y pues conectarte con eso. Y los aromas a veces te traen memorias de cuando eras pequeño, de algún postre, algo que me ha pasado en mis catas, de algo que a veces la gente me dice, no le encuentro la palabra a lo que estoy sintiendo, pero me recuerda a un postre que hacía mi abuelita, a algo que cocinaba. Sí, que te recuerda un sabor que tienes de la infancia, pero no sabes distinguir Pero qué no tipo de sabes sabor. qué, Vale. exacto. Ujú. Y eso me parece súper lindo porque conectas tus sentidos con tu mente, ¿no? Y esos recuerdos. Qué guay. Oye, Valeria, luego dejaremos en la descripción del directo, dejaremos el nombre de la serie para los que la quieran ver, Ajá, que creo que está bastante guay, la verdad. sí, sí, sí. Em, Tú que habrás hecho muchos maridajes, ¿cuál ha sido el mejor? Tú que habrás hecho muchos Ujú. maridajes, ¿cuál ha sido el mejor y el peor maridaje que has hecho y por qué? A ver, yo diría que el mejor maridaje que he hecho, a ver, me he sorprendido, es cuando, yo creo que un buen maridaje es cuando me sorprende algo, Ujú. algo que tal vez no lo esperas, Vale. porque tú tienes como esta teoría detrás, ¿no? Como un hilo conductor que sabes que tal vez va a funcionar y tal. Pero recuerdo que alguna vez el maridaje no lo hice yo, sino que fui como cliente a un restaurante de un chef español muy talentoso que vive acá en Quito. Ujú. Y él me sugirió un ceviche con un vino tinto. Recuerdo que era un Chianti. Y le dije, No me no puedo me convence. cuadrar de primeras, ¿no? Ajá, porque el ceviche es demasiado ácido y cómo va a ir con un vino tinto, no, mejor dame un blanco. Y me dijo, no, hazme caso, pruébalo. Y bueno, ok, lo probé, pero sin mucha No expectativa. confiabas mucho en ello, ¿eh? Acá. Y de repente fue algo que me voló la mente. Algo delicioso, delicioso. Bueno, también el ceviche no era un ceviche normal, sino que le había puesto a él sus cosas, ¿no? Mucho más gourmet. Entonces fue un maridaje que realmente me sorprendió, me voló la mente y dije, wow, o sea, ¿cómo puedes salirte de lo común y en verdad sorprender, ¿no? Entonces, para mí ese sería El como mejor. el mejor maridaje que he probado. Uh-huh. Y de ahí, el peor. Yo diría que el peor, tal No hace vez. falta, no hace falta que mates a nadie, ¿eh? Puedes decir. No. No. Eh, yo lo relaciono mucho, sabes, que con muchas veces el maridaje con las emociones también. Vale. Entonces, para mí, siempre digo que el peor maridaje o acompañante es cuando tú estás enojado y tienes Ujú. una copa de vino. Entonces, el vino, cualquier vino, por más bueno que No te sea, te vas a da ver igual. asqueroso, porque en Está verdad, claro que el día que estás celebrando algo te sabe mejor el mismo vino que el día que estás cabreado, por ajá. supuesto. Y sabes que ahí me di cuenta de este tema, hay algo que a veces lo resalto y es el tema del maridaje por disfrute nada más, Ujú. que no necesariamente te centras en la sensación y en la acidez y en el dulzor y estos sabores, sino, mira, tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante que mayormente vendíamos comida asiática, sushi, Sí. y pues ahí probé uno de los peores maridajes, que era la salsa de soya en sí, el sushi, que lo remojas en salsa de soya, o los rollos, con un tanat, que lo teníamos como un vino de la casa, más que nada por acuerdos Sí, comerciales. que, que estaba impuesto ahí, pero no era por un buen maridaje, ¿no? Ajá. Entonces, el tanat, como tú sabes, es una de las uvas más fuertes que podemos tener y realmente para mí no iba, pero sabía que había gente que le gusta este estilo de vino. Sin embargo, nunca lo sugería con los rollos debido a la intensidad que tiene, pero muchísima gente tomaba el tanat con los rollos, haciendo el maridaje, y la gente le encantaba. Y tú veías el disfrute de la gente de solamente tomarse su copa de vino, su comida y disfrutar en la conversación, tal vez en una Yo, cita con yo creo amigos. que eso es más, y creo que pasa bastante, que la gente está como muy aficionada a X tipo de vino o a X variedad de uva, ¿no? O zona o región. En España pues, pasa mucho con zona o región. Aquí es muy común ir a pedirte un verdejo o un rioja y el resto de denominaciones de origen matarían porque eso no pasase, pero pasa. Eh, ¿Y qué ocurre? Que al final la gente está tan acostumbrada a eso que se olvida un poco de lo que está comiendo y podría hacer
un perfecto match la comida con la bebida, pero no es así. Va por un lado la comida y por otro la bebida. Y no es un error, porque al final, pues cada uno que haga lo que quiera, pero a la gente que está en sala, como sommelier o como la persona que está encargada de las bebidas, es labor de ellos decirle, vale, sé que te vas a pedir este vino y que te gusta este vino, pero déjame probar esta copa y si no te gusta, no te la cobro. Háblalo con mi jefe, lo que quieras, pero pruébalo. Porque es la manera de poco a poco concienciar a la gente que, oye, que hay más allá de X variedades o de X bodegas, que son las del AIU, que así decimos, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente se entrena también al equipo de esa forma, ¿no? Para que ellos puedan sugerir al menos de la forma más básica en caso de que tal vez yo no esté como sommelier ahí o alguna situación. Pero sí, o sea, te dabas cuenta que la gente muchas veces cuando ya entra en este tema de disfrute con su círculo, con su familia, con su cita, poco le interesa el tema de realmente sentir las sensaciones, estar consciente de las sensaciones. Pero sí, es una cuestión de cultura, ¿no? Y de ahí educando un poquito a la gente. Es poquito a poco, ¿eh? Esto no sale del 1 al 2. Pero bueno. Oye, Valeria, si el vino tuviese inteligencia artificial, ahora que está pegando fuerte todo ese tema del chat GPT, etcétera, y pudiera hablar, ¿cuál sería su frase para seducir los paladares? Yo diría algo así como, pruébame en todas mis facetas. Y eso lo uno con una frase que siempre digo en mis catas, cuando termino mis catas, siempre digo, la vida es demasiado corta como para probar siempre el mismo vino. Entonces, lo ligo con eso porque el vino realmente tiene tantas facetas, tiene tantos estilos, que como tú dices, hay personas que se ligan solamente con una región o con una cepa, cuando tienen por explorar muchísimas otras opciones. Entonces, siempre trata de probar algo distinto, ¿no? Algo que tal vez por ahí te pueda sorprender. Hay veces que tal vez no te guste mucho lo que pruebas, pero ya sabes que Esto es prueba error. Correcto. Esto es prueba error. Y sí, eso, la vida es demasiado corta como para probar siempre el mismo vino. Me parece bien. Hay otra también que es muy típica, ¿no? Muy viral, que es la vida es muy corta para beber malos vinos, ¿no? Pues esto es un poco algo así. Ajá. Me gusta tu frase. Oye, ¿cuál es la mayor mentira que la gente dice sobre vino y que tú quisieras desmentir? A ver, la mayor mentira. A ver. Yo diría tal vez, bueno, hay esto típico que mucha gente me piensa, que mientras más caro el vino, muchísimo mejor. Y Bueno, eso sí, también. que realmente no es así, ¿no? Tú puedes, y siempre incito a la gente que compare los vinos o los juzgue dentro de su rango de precio. Tú no puedes comparar al vino de $10 con el vino de $100. Son cosas muy distintas, pasan por procesos muy distintos. Y siempre también incentivo a la gente que si estás empezando en el mundo del vino, vaya de poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de buenas a primeras te compras un vino de $100? Puede ser que no le llegues a sentir toda esa expresividad y todo lo que hay detrás del vino, porque si vamos a partir de la base. para entender esos vinos. Si tienes un presupuesto de $100 para comprar vino, no te compres un vino, joder, cómprate más, cómprate los más baratos y cómprate más. Cómprate 5 de 20 y así. Claro. Sí, totalmente. Entonces, puede ser que te compres ese vino por más afamado que sea y digas, pero es que me sabe igual al vino de 20. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y es por eso mismo, porque tal vez no has recorrido todavía los vinos anteriores como para en verdad llegar a sentir la diferencia. Entonces, no siempre el vino más caro es el mejor vino. No, totalmente de acuerdo. Creo que es una mentira bastante establecida en el sistema y que está bien que se desmienta porque es que no es así. Y creo que hay vinos, en España puedes encontrar vinos por menos de 10 euros que son brutales, pero brutales, y que no tienen nada que envidiarle a vinos que luego pagas el doble o el triple por ellos y dices, pues me sigo quedando con este, porque al final es más accesible y por lo... Sí, y sabes que es algo un poco triste que en países como el mío, donde no somos productores realmente de vinos, tenemos apenas, después te puedo contar un poquito sobre el vino ecuatoriano, Vale. pero
Apenas tenemos un viñedo, como decir, que es el más representativo de aquí y que en verdad tenemos vinos de calidad, pero de ahí tenemos todo el producto que llega es importado y los precios debido a los aranceles y tal son enormes. Ya, claro, Ahora, desproporcionado. Claro. ajá, ahora ya muchísimo mejor con Europa porque tenemos un acuerdo, pero por Sí, ejemplo, pero que aquí en hasta los que llegó eso, los precios serían locuras. una, unos precios pero exorbitantes, con decirte que una botella que por ejemplo en Estados Unidos te cuesta 15, $20, acá te llega a $60 No, aproximadamente. Entonces, pues, estamos hablando... casi nada. Mira, por aquí estaban diciendo que hay algo re importante que es la copa y que no todos entienden que una copa puede hacer la diferencia. Sí, totalmente. Al final la copa es una herramienta para disfrutar más aún quizá el vino. Aunque, ojo, que yo soy partidario que si hay que beberse un calimocho y bebérselo en un vaso de Cuba litro, pues se bebe, no pasa nada. Pero es cierto que con una buena copa también se puede disfrutar de un buen vino. Y no Sí, siempre sí, el vino más caro es el mejor. te puede arreglar un vino que tal vez no es el mejor, pero una buena copa te puede dar un realce y siempre soy partidaria de eso. Toma en una buena copa para que tengas una linda experiencia y obviamente tus sentidos te van a agradecer. Me pones por ahí que es un calimocho. Búscalo en Google. Oye, Valeria, ¿cuál es tu vino favorito? A ver, yo diría que tengo mucha afinidad por los tintos, me encanta toda la variedad que puedes encontrarte, pero si hablo de cepas, me gusta mucho el Carmener, me gusta, ajá, tengo una afinidad bastante grande con el Carmener, y hablando así como de estilos, me encantan los que son un poquito maderados, que tienen esos aromas terciarios complejos y puedes como abrirte en un abanico de aromas. ¿Vale? Y esos son mi estilo, mucho de ¿Alguna Ribera del zona, Duero. región? ¿Alguna zona, región en especial? Ribera del Duero me encanta, Vale. obviamente no Carmener, pero Ribera del Duero, o sea, el estilo de vinos que tienen en Ribera me parecen bastante elegantes, Vale. entonces me gustan bastante. Ok, apuntamos Carmenere o Ribera del Duero. Sí, Venga, vale. en resumen. Oye, ¿alguna vez has fingido entender completamente un vino cuando en realidad no tenías ni idea? Sabes que sí. Eh, yo creo que ahí ha venido cuando ha sido eventos, he ido a eventos cuando, y tal vez estos eventos son dirigidos por algún profesional Uh -huh. ya de trayectoria, lo que sea. Y muchas veces esta vieja escuela Sí. de sommeliers, enólogos, tienden a ser bastante poético el tema del vino y complejo. Por eso mucha gente no se engancha con el tema del vino, porque a veces empiezan a surgir frases que tú dices, pero ¿cómo le encuentro este aroma que me está diciendo O sea, aquí? creo que no ha habido persona que haya pasado por aquí, por los directos, que haya descrito mejor a la gente que se enrolla de más y que le mete más 100 de postureo al mundo del vino y que al final lo que hace es complicarlo. O sea, Exacto. Sí, o sea, realmente, y me ha pasado eso, y sobre todo me pasaba al inicio muchísimo, de que no entendía cuando hablaban tanto del tema, y tú, como bien dices, ¿no? Todo este postureo detrás. Entonces, claro, muchas veces para no hacer quedar mal al profesional que está dirigiendo la cata ni nada, o sea, te toca solamente fingir y decir como, ah, sí. claro, pero al final, en ese momento, lo que ocurre es que estás generando lo contrario. O sea, esa persona que es prescriptor de vinos, que está intentando enseñarte, dirigiendo una cata, etcétera, lo que está consiguiendo en ti es una sensación de decir, joder, no me estoy enterando de nada, y entonces te está alejando de lo que él quiere. Y es Sí, complicado, sí. o sea, hay que saber qué se dice, cómo se dice y a qué público te diriges también. Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que ahí igual nosotros como jóvenes hemos encontrado como ese nicho, ¿no? Me imagino que tu nicho es muy similar al mío. Tal vez un público millennial, mi público aquí en redes va mucho desde los 25 hasta los 40 años, más o Sí, menos en ese rango de sí, por decir. y es un tipo de público al que no le vas a enganchar si tú empiezas a describir el vino en formas o en términos que ellos tal vez no lo relacionan con el día a día.
y por eso es tan Pero, necesario el encontrar diferentes voceros. pero tiene una doble vertiente y es que al final la gente esa gente de la que estamos hablando, ¿vale? Por no ponerles nombres, ni motes ni etiquetas, lo que hace es que genera animadversión hacia nuestro tipo de perfil. Es decir, el otro día vi un Reels o un resumen de un podcast, no recuerdo ni de quién era, la verdad. Creo que de La Filoxera, el podcast este que hacen sobre vinos y tal. Y que salían pues 3 o 4 personas que llevan toda la vida en el mundo del vino, que son bastante reconocidas aquí en España, hablando de que a los jóvenes les preocupa mogollón el cambio climático, tal, no sé qué, dentro del mundo del vino, cuidado. Y entonces salía un chaval, y decía, pues es que a mi cambio climático sí, me preocupa, pero me da totalmente igual. Y entonces se le tiraban al cuello y decía, pero hombre, ¿por qué tal? Y decía, pues es que si en 10 años hay un cambio climático, pero los jóvenes no beben vino, el problema no es el cambio climático, es que no va a haber nadie que nos compre el vino. Y pues sí, es que tienes toda la razón. Y al final, ese tipo de argumento y ese tipo de razonamiento es el que hay que llevar la bandera con él, ¿no? Y decir, oye, es que esto tenemos que ser más conscientes de ello, porque si no, vamos a tener un problema en un tiempo no muy lejano. Totalmente, es un trabajo de todo el sector, de todas las nuevas generaciones de sommeliers, de marketing, el hacer etiquetas más atractivas, más entendibles para el consumidor y abrir un poquito la mente hasta hacia nuevas tendencias. Sí, yo creo que el cambio que ha dado de 10 años a esta parte del mundo del vino en cuanto a marketing es una locura. O sea, las etiquetas que se hacían antes a lo que se hacía ahora. También es cierto que el público objetivo de las etiquetas que hacían antes ya ha muerto. Entonces, Totalmente. tenían que cambiar, sí o sí. Oye, Valeria, marketing vinícola, mira, uniéndolo un poco a lo que estábamos hablando. Si tu vida fuera una etiqueta de vino, ¿cuál sería la etiqueta y qué habría en la imagen? Hmm. A ver, yo creo que a mí me encantan las etiquetas disruptivas. ¿Vale? Eh, una marca con la que tuve la oportunidad de trabajar hace poco fue Ujú. Matsu, de Toro. Vale, qué guay. Sí, Me sí, sí. encantan las etiquetas, o sea, para mí eran como, apenas las vi, fue como, wow, o sea, son muy Además, icónicas. es una etiqueta que llama mucho la atención en un lineal. Exactamente, o sea, tú ves, en la etiqueta no te dice nada más que el rostro, hay un rostro y está Matsu ahí, ¿no? No te dice absolutamente nada más. Y ya, en la etiqueta trasera, yo soy muy fan de las etiquetas, de las buenas etiquetas traseras, porque el momento que tú no tienes un buen conocimiento acá, por ejemplo en Ecuador, eh, tú no conoces, la gran mayoría de gente no conoce sobre las regiones o sobre qué cepas crecen en tales regiones. Entonces Sí. aquí, por la influencia de Sudamérica, ¿no? El tema de Argentina, Chile, que se centran más en resaltar la uva, nosotros tendemos a preguntar siempre, pero ¿de qué uva está hecho? Entonces, más que la región o la denominación de origen como se maneja en Europa. Y pues es muy importante el entender, entonces por eso siempre incito a la gente que lea las etiquetas traseras, que tenga buena información. Mi vino siempre tendría como una buena información detrás. Hay una bodega que se llama, me parece que se llama Altavista, me parece sí que es de Altavista, de Argentina. Sí. Seguro la tienen en los supermercados allá. Y hay un vino que ellos tienen que se llama Bonarda. Y Ujú. la etiqueta de atrás, me encanta la información que ellos tienen, incluso un mini gráfico de la cordillera y que te explica la altura en donde están los viñedos y la influencia de la cordillera sobre el viñedo, sobre el terroir, sobre el clima, en un párrafo bien resumido, pero súper lindo, la explicación que te hace como engancharte y decir como, ahora entiendo un poco más sobre el vino. No es solamente el llenarte de poesía barata, a veces lo digo, ¿no? Porque muchas veces las notas que te pone el departamento de marketing no coincide con el vino, pero en este caso sí. Entonces, sí, mi vino sería como una etiqueta disruptiva, lejos de todas estas letras muy cursivas o clásicas quizá, y la parte de atrás bien explicada, que Una resalte ahí buena sí. contra, ¿no? ¿Qué cosa? Una buena contraetiqueta, ¿no? Que haga que la decisión de venta se tome 100% después de leer la contraetiqueta. Sí, 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 que te llame la atención la etiqueta delantera y toda la explicación atrás. Perfecto.
Valeria, ¿qué te debo preguntar que todavía no te haya preguntado? A ver, tal vez podemos hablar un poco del vino ecuatoriano, que te Dale. decía, bueno, yo soy realmente embajadora del vino ecuatoriano, me encanta como sommelier de acá y fue una de las primeras empresas donde yo, de hecho, inicié este mundo del vino y cuando ya como que me cambié de carrera. Y puedo decir que en verdad hay una mejoría del 200%, totalmente. El vino en ese entonces todavía tenía como ciertos errores enológicos, ciertas cositas tal vez que mejorar, pero ahora que incluso, bueno, ellos hicieron como una renovación en un montón de cosas, entre ellas contrataron como un enólogo ya de planta y tal, porque acá no tenemos enólogos realmente. Se tuvo que traer Es, no- desde Argentina es un enólogo. normal, en un sitio que empieza es normal. Entonces, se tuvo que traer una persona de Argentina y tal para que sea, que tenga este cuidado y sepa producir, ¿no? Vinos. Entonces, sí, la mejoría ha sido súper grande. Si algún momento tengo la oportunidad, estoy planificando ahí mi Eurotrip. Esperemos que para septiembre te llevaré una botella de Chardonnay. Es para mí una de las mejores cepas que se dan acá. Tengo una Mucha lista de gente que tiene que venir a Europa y yo de que tengo que ir a LATAM para exclusividad. hacer contrabando de vinos. O sea, ya no solo tú, con los Trucho, con Miriam, con Antociano, con un montón de gente. Sí, 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 sí. Bueno, es que sí puedes conocer Sí, mucho, sí, ¿no? La diversidad de total. un país. Y sí, realmente es algo para resaltar, porque ¿qué te dice la teoría? Que en la zona del Ecuador no puedes producir vinos realmente, porque solo están en las latitudes norte-sur. Y ahora, obviamente, han habido cambios, que el cambio climático y tal, y pues ya hay condiciones de cierta manera, y obviamente necesita ciertos cuidados la vid, eh, pero ya tenemos producción acá en la zona central, en la zona del Ecuador. Algo interesante que te podría comentar es que tenemos 2 cosechas al año, es algo que no pasa, suele Es pasar muy, en otros es lugares muy del raro mundo. eso. ¿Cómo, Ajá, es cómo se raro. trata el campo para tener dos cosechas? Bueno, de lo que he conversado con el enólogo, realmente no sé exactamente el cuidado que tengan que hacer, pero el tema es que nosotros no tenemos las 4 estaciones. Entonces, Invierno y verano y ya está, ¿no? exacto, debido a esto es que como que hay algo mucho más acelerado y lo que se dice es que la planta quizá va a morir más pronto, ¿no? Porque está justamente cargándose más de lo previsto, por así decirlo. Entonces, digamos que la planta tiene un promedio de vida de 80 años, que todavía sigue produciendo. Incluso hay plantas centenarias en algunas partes, pero acá algunos expertos han dicho que tal vez el promedio de vida va a ser de 30, Claro, de... a doble producción es imposible que dure tanto. Entonces, bueno, todavía estamos, la producción de vino acá tiene menos de 20 años, entonces todavía estamos en esa etapa de experimentación, pero que ya empieza Estamos a... aún en I+D. Sí. Entonces, ya en unos años creo que tendremos las cosas mejor definidas, pero ahora ya hay productos en verdad que pueden competir en el exterior y que son realmente, que han sido ganadores de premios incluso, y productos bien interesantes. Ahora te acabas de unir a la lista de gente que quiero intercambiar vinos con ellos para probar los vinos de allí, porque es cierto que tengo poco conocimiento con los vinos de allí y me llama bastante la atención que haya doble producción, porque eso tiene que indicar que al final las uvas que se tratan allí tienen que ser uvas bastante cálidas. Sí, 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 sí. El viñedo está ubicado justamente en la costa, Uh -huh. muy cerca de, como que a 10 kilómetros lineales del mar. Es una zona que antes era cubierta por mar, justamente, Uh -huh. entonces tú vas a poder encontrar en el suelo restos calcáreos de conchitas, animales marinos fósiles, todavía cubriendo en esa parte, ¿no? Que forman parte del terroir y de la expresión de los Qué guay. vinos. Oye, un superpoder y por qué, Valeria. Convertir el agua en Hace. vino. Ay. Sí, convertir el agua en vino, un vino, pero a mi manera, con mis gustos, sin tener que pasarle por barricas, pero que tenga ese toque de barrica y aromas O sea, terciarios. tú
directamente quieres convertir el agua en vino, pero en un vino que te guste, ¿no? Nada de En un un vino vino de cualquiera. gusto. No, no, Vale, no vale, es vale. cualquiera. Ok. Oye, Valeria, ya nos queda nada, muy poquito. Nos queda la última pregunta, que es la de ¿a quién etiquetarías para que nosotros entrevistásemos en próximos directos? A ver, yo diría que puede ser alguien del sector gastronómico Claro. de aquí de Ecuador. Me encantaría que se exponga un poco más porque te cuento que Ecuador no era un destino considerado un destino gastronómico. Entonces, los restaurantes no tenían ningún reconocimiento, ningún premio, ninguna estrella Michelin. Hasta ahora no tenemos una estrella Michelin, pero ya figuramos en la lista de los 50 Best, lo cual fue para Ecuador algo, y sobre todo para quienes estamos en el ámbito gastronómico, algo muy, muy grande el poder ya ser considerados. Entonces ya tenemos algunos restaurantes en la lista de 50 Best, o uno de ellos es Nuema, la chef de Nuema, que es Pia Salazar, una chef impresionante, quedó, me parece que el año pasado, como la mejor pastry chef de Latinoamérica, entonces un reconocimiento increíble. Tenemos también un restaurante que se llama Tributo, que está como el cuarto mejor restaurante de carnes en Latinoamérica. Entonces, cualquiera de ellos yo diría que sería una excelente opción como para conocer ese recorrido, porque a veces en países como el tuyo tienen ya tantos, ¿no? Tantos restaurantes, tal vez es algo normal como, ok, una estrella Michelin, un premio o lo que sea, pero para nosotros que recién estamos Te explota la cabeza, ¿no? wow. Claro. Vale, pues luego te pediré que me mandes los contactos estos que me has dicho para poder intentar escribirle y decirle si quieren pasarse, por supuesto. Y no sé qué tal, cómo lo has pasado en el directo, Valeria, ya lo tenemos. Ya hemos cuadrado, se nos ha ido un pelín de tiempo, pero medianamente bien. Sí, 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 sí. Sí, ha sido un vaivén de mensajes con Víctor para poder cuadrar horarios, sobre todo por la diferencia de Ya horas lo que siento se por eso, necesitaban. porque es cierto que has abierto la veda a Latinoamérica ahora mismo, porque hasta ahora no podía hacer invitados por las tardes, porque por las tardes estaba trabajando en otra cosa y no me daba. Y ahora que ya estoy única y exclusivamente dedicándome a la vida es bella y a Glow and Wine, dije, tengo que empezar a darles voz, porque no puede ser que obvie toda esa parte del mundo del vino. Y aquí estás tú como representante de la primera de Ah, Ecuador, y poco a poco iréis pasando más gente del otro lado del charco. qué genial, qué genial. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Qué lindo dar visibilidad a países que tal vez no son tan conocidos en el mundo del vino, pero pues ahora espero que ya tu público conozca que también tenemos acá vinos en Ecuador y tal vez que los prueben en algún momento. Pues ya sabéis, todos a seguir a Valeria, a Vino barra baja Mu. Y nada, Valeria, vamos hablando y queda pendiente que me pases los contactos y que hagamos una lista de los vinos que nos podemos intercambiar, ¿vale? Exacto. Bueno, chicos, mucho gusto y semana que viene nos vemos en el próximo directo. Gracias, Valeria. Gracias. Chao, chao. Chao.